Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola, muy buenas a todos, bienvenidos a esta comunidad de ebullición que siempre sigue creciendo, aprendiendo y vamos mejorando en muchas herramientas. Recuerden que estamos en el ciclo donde estamos viendo estas terapias holísticas o terapias no convencionales o con otras miradas, porque realmente no necesariamente tiene que estar dentro del bloque holístico, que nos pueden dar algunos elementos interesantes para trabajar todos esos deseos de desarrollo personal y de crecimiento. Hay una herramienta que es el coaching que ha recibido tanto muchas personas que están a favor y ha sido un canal muy interesante para trabajar a nivel empresarial. Porque de pronto a nivel empresarial digo, bueno, yo no voy a hacer la psicoterapia a las personas porque en este momento yo estoy trabajando con empleados y por lo tanto eso debe ser desde psicología clínica, que lo atiendan en su EPS, que no es mi responsabilidad, pero el coaching abrió un camino muy interesante a nivel empresarial para que yo pudiera trabajar con directivos, con equipos de trabajo sobre algunas situaciones que se pueden ir presentando, entonces creó toda una estructura muy interesante. Sobre esto, pues obviamente hay una amplia literatura, hay diversos tipos de coaching, hay formaciones que nos van avalando frente a ese tema, hay cursos que a veces no son coaching, pero les ponen ese título y realmente la persona no es coach. Bueno, eso hay de todo en la Bella del Señor y podemos encontrar varios temas. Para aclarar estos puntos, hemos invitado a Eduardo Madero, ustedes ya lo conocen. Recuerden que sus redes las encuentran como Amor Celestial. Y pueden hacerles preguntas directamente a él o a través de nuestras redes sociales Ebullición Psico, porque Eduardo hace parte de nuestro equipo en Ebullición. Entonces, hoy vamos a hablar de coaching. Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas, comentarios, sugerencias y sobre eso también vamos construyendo. Sabemos que coaching tiene personas muy a favor y tiene personas que son sus detractores, pero está bien, no pasa nada, es un tema de que podemos ir construyendo juntos. Eduardito, bienvenido. Muchas gracias, Eri, como siempre, un placer estar al servicio. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco qué es coaching. Bueno, coaching, como tú lo decías, hay muchas miradas, muchas formas de abordarlo, pero finalmente es un proceso de autodescubrimiento, de mirar, de reconocer aquello que quizás no está funcionando o que quisiéramos evolucionar y desde allí generar acciones y resultados pues favorables para esa transformación o esa mirada que estamos teniendo. Finalmente el coaching viene la palabra, ¿no? Entrenar, entrenamiento, cómo entrenamos y empezamos a descubrir que yo puedo entrenarme o mirar lo que quiero transformar, lo que quiero cambiar, lo que quiero mejorar, lo que quiero llevar a unos niveles superiores y desde ese proceso generar transformación. Coaching sin resultados y sin cambios y sin retos, pues no sería un proceso efectivo. De acuerdo. ¿Qué diferencia encontraríamos en temas de coaching y en temas de psicoterapia? Porque algunos dicen que no es lo mismo. Pues no es lo mismo, pero ¿tú qué nos podrías decir al respecto? Bueno, cuando hablamos de psicoterapia, pues hay un marco teórico, científico, de investigación para lograr entender cómo somos los seres humanos desde diferentes dimensiones, desde nuestras patologías, desde nuestro cerebro, desde nuestro sistema nervioso, desde las conductas, desde lo sistémico, desde esa parte que hacemos de un grupo, de una sociedad, de una familia. ¿Qué sucede con el tema del coaching? El coaching tiene una mirada y yo diría unos límites específicos para no pisarse con la psicología. Sin embargo, en mi experiencia formándome pues, como psicólogo que soy, más las herramientas que conocemos desde el coaching, hay muchas afinidades. Finalmente encontramos muchos elementos porque es el ser humano y el entender al ser humano en su esencia, en su mirada, en su construcción, en su mundo emocional, en su mundo cognitivo. Entonces sí hay unos puntos que convergen, que conectan, que se unen, pero hay otros donde ya decimos esto ya no sería desde el coaching, sino sería manejarlo desde otras dinámicas de la psicología o lo hablábamos en algún momento desde herramientas de la medicina como la psiquiatría, ¿sí? ¿Qué pasa con el coaching? El coaching nos permite descubrir algo que no está funcionando o algo que queremos darle otro nivel y desde un ejercicio de preguntas, de identificación, de información o como lo llamamos desde el coaching, el observador, ¿sí? Cómo estoy viendo yo el mundo, cómo está esa construcción de creencias y qué generar o qué transformaciones y cambios generar a esas construcciones de sistemas de creencias, ¿sí? Cuando yo logro empezar a ver las cosas distintas a como vengo por muchos años, por muchas prácticas de mi vida,
viéndolas así y no me generan valor, no me generan transformación, me genera por el contrario bloqueos, no me permiten fluir, me limita, me cierra las posibilidades, pues digo, ¿qué pasa si empiezo a ver las cosas distintas? ¿Qué pasa si empiezo a pensar distinto? Si empiezo a abordar y a mirar las cosas de una manera diferente. Y eso hace que haya unas acciones y por ende unos resultados distintos. Ahí es donde empezamos a ver que se pueden trabajar muchas cosas, pero también que hay otras tantas que no tienen que ver o no sería tan favorable manejarlas desde el coaching, sino desde otras herramientas y otras miradas epistemológicas o desde miradas terapéuticas distintas. Muy bien. Una de las quejas que yo he escuchado de manera frecuente con relación al tema del coaching es que dicen cualquiera entonces puede ser coach. No sabe de psicología, no sabe nada, ni siquiera es psicólogo, y cualquiera. Entonces es un administrador y es coach, es una peluquera y es coach, es no sé qué y es coach. O sea, ¿qué viene siendo ese tipo de cosas y demás? En tu experiencia, ¿qué has visto con relación al tema? Porque pues digamos que yo sí sé que hay varias personas que tienen otras pregrados, a veces no son profesionales en realidad. Muchas personas que he visto que son coach no son profesionales y terminan certificándose como coach. ¿Qué podríamos decir al respecto? Cuando hablamos del coaching, ¿sí? Cuando hacemos como la mirada del coaching, efectivamente una persona que no sea psicóloga, ¿sí? Se puede formar como coach. ¿Qué sucede acá? Aprendemos una serie de distinciones y herramientas para poder llegar a esas comprensiones con el coachee, de que pueda mirar las cosas distintas, que pueda hacer conciencia. Pero ¿qué sucede? Ahí es donde se tergiversa a veces en el camino la interpretación del coaching, porque se mezcla con otros saberes o con otras distinciones o con otras, voy a llamarlo así, certezas que hace que el coaching como tal pierda el foco, ¿sí? Y no la disciplina o el aprendizaje del coaching, sino la manera en que algunas personas lo abordan. Entonces, por ejemplo, escuchaba alguna vez a un colega nuestro que no es amigo del coaching, que él decía no voy con ello, y se burlaba y decía no, es que todo es el niño interior, ¿no? Entonces decía todo es el niño interior, y en coaching todo es el niño interior, y en coaching todo es felicidad. Eso no es coaching, ¿sí? Ahí se tergiversó, y claramente cuando yo no conozco una herramienta es más factible que yo la cuestione desde el desconocimiento. Por eso digo que cuando nosotros queremos hablar de algo como a favor o como detractor, simplemente mirar ese fenómeno, es importante investigar, ¿sí? Inclusive yo desde otra mirada decía que a veces hay muchos ateos que conocen mejor la Biblia que los católicos, porque la han estudiado, pero dicen, venga, yo quiero investigar para ver si esto me hace sentido o no, y tener argumentos de peso y decir, no estoy a favor por X o Y razón, pero investigaron, fueron un poquito más a fondo. Conozco ateos de esa manera, ¿sí? Dicen, yo estudio la Biblia, mira, no estoy de acuerdo, no creo en esto, ok, válido, bien por ti. En el coaching pasa lo mismo. Entonces cuando decimos, no, es que el coaching hace que la gente quiera vivir feliz todo el tiempo, eso no es así. El coaching no habla de una felicidad permanente. El coaching, por ejemplo, el que yo conozco, el que estudio, del que me he preparado, el que me encanta y como es mi línea fuerte, es el coaching ontológico. Y el coaching ontológico habla de un mundo y una dimensión emocional, reconociendo todas las emociones son válidas, todas las emociones es válido transitarlas, mirarlas, reconocerlas, hacerlas parte de ti, desde tu cognición y tu cuerpo, y desde allí generar algo que te genere, no sé, como valor, tranquilidad, fluidez. Sí, pero no es vivir felices siempre. Eso es una mala interpretación del coaching. O decir que todo es el niño interior. El mirar el niño interior, que lo hacemos en algunos ejercicios terapéuticos, tiene que ver con mirar nuestras heridas de la infancia y cómo, inclusive esto lo dice la psicología del desarrollo, ¿sí? Cómo muchas cosas de estos primeros 7 años de vida de un niño determinan muchas cosas que el adulto va a transitar. Y hablamos de temas morales, éticos, conductuales, de salud física, de salud emocional, de relacionamiento. Y esto también se puede mirar desde otros abordajes, desde el coaching, y no necesariamente tiene que ver con el niño interior. Entonces, cuando distorsionamos lo que es el coaching, es donde aparece el detractor que dice lo que no es, y esto está mal, y por ahí no es la cosa. Sí, pero nosotros los que estudiamos esto y nos involucramos un poco más y lo miramos desde unos fundamentos teóricos, porque se ha estudiado y se ha revisado, pues también allí aparecen otras respuestas. Entonces son cosas totalmente distintas que hay que aprender a desglosar y generar una distinción. Ok, muy bien. Hay muchas instituciones que prometen formaciones a nivel de coaching, y quiero darles una clave si ustedes van a escoger un poco cuál es la formación. Hay 2 entidades certificadoras a nivel internacional, una es TISO y la otra es la ICF.
Si usted va a tomar una certificación con cualquier organización, verifique si cuenta con el aval de estas entidades internacionales, porque eso implica que está manejando cuáles son las competencias que debe tener un coach, que son 14, cuáles son las políticas y los lineamientos éticos que tiene este proceso, cuál es el nivel de intensidad que se tiene que tener en el marco de la parte teórica, las prácticas, la supervisión de las prácticas, y ya cuando se emite la certificación dependiendo del tipo de coaching que se esté haciendo, porque hay muchas instituciones que dan un cursito de fin de semana y dicen eso es un proceso de coaching, y después la persona empieza a ejercer y pues apenas estuvo formado algunas horas, y para que uno sea coach tiene que tener unas horas de vuelo. Si uno ve una práctica, es una teoría, después le mandan una práctica, tú tienes que hacer la práctica con tus compañeros porque hacen grupos de trabajo, tienes que hacer práctica con personas externas, tienes que grabar esas sesiones, tienes que entregar los audios o los videos de esa información, tienes que hacer la práctica con tu coach observándola así estilo cámara de GESEL para que te pueda evaluar, y cuando cumples unos requisitos de conocimiento y de práctica, ahí sí puedes estar certificado. Digamos que normalmente estas certificaciones, dependiendo de la organización, pueden variar de 6 meses a 1 año más o menos, que ahí podríamos decir tal vez lo vamos a manejar. Existe una confusión entre el tema del programa de liderazgo con temas de coaching, y son cosas distintas. Existe en el mercado algo que se llama programa de liderazgo, que tiene una etapa, un básico, un avanzado y un primer, segundo y tercer fin de semana, que dura 4 meses, en donde tú vas y te prometes algunas metas y desarrollas tus habilidades de liderazgo. Eso no es coaching, eso es programa de liderazgo. Normalmente los que dictan esos entrenamientos sí son coach, o sea, digamos que no estoy diciendo que no lo sean, lo que pasa es que son cosas distintas. A veces dicen, no, es que yo ya me certifiqué como coach, estoy en un básico de allá del programa de liderazgo y ya, y son cosas distintas. Entonces la idea es que podamos tener un rigor en el proceso para que las cosas que hagamos pues tengan sentido y podamos avanzar de manera importante. ¿Qué cosas crees tú en tu práctica que funcionan de manera muy rápida y eficiente a través del coaching? Porque hay algunos temas que uno dice, pues no necesita un proceso psicoterapéutico tan largo, porque con estas herramientas seguramente podemos avanzar de manera ágil, porque es una técnica, ¿no? Entonces es una técnica que tiene unos pasos que ya están estudiados, que funcionan, y es muy preciso en algunas de las participaciones que tenemos que tener como coach, con nuestro coaching, para que avance. ¿Qué tipo de temas se pueden trabajar con coaching que uno dice, esto ayudaría desde esta herramienta? No porque la psicología no lo puede hacer, seguramente también, pero pues a veces que necesitamos resultados tal vez como al término de la distancia. Yo considero que una de las cosas que podemos ver cuando hacemos ejercicios de coaching es, vamos a llamarlo como ciertas creencias o ciertas formas de ver situaciones particulares de la vida de una manera muy limitante o muy cerrada, o unas certezas que cierran posibilidades. Entonces hablemos algunas cosas del ser humano en su generalidad, algunas creencias con relación al amor, la relación de pareja, con relación al dinero, con relación al trabajo, con relación al propio ser, ¿no? Su amor propio, su identificación, quién soy yo, inclusive historias del pasado, ¿no? Como esas anécdotas de la tusa que no se o esas creencias que, bueno, digamos que las llamamos a veces limitantes, o yo las llamo, he aprendido a llamarlas ya no limitantes, sino que cierran posibilidades con relación a algo en mi vida, ¿sí? Todos los hombres son iguales, las mujeres son esto, mi jefe es de esta manera, el dinero no es para mí. Cuando empezamos a descubrir esas construcciones y narrativas que decimos, oye, esta creencia, ¿de dónde viene? ¿Y qué te está generando? Entonces aparece la habilidad del coach de hacer preguntas, ¿sí? Porque la idea también es que cada proceso tiene un abordaje distinto. Fíjate que en consulta de psicoterapia pues hay unas preguntas que nosotros hacemos, pero también hay unos abordajes que nosotros desde nuestro conocimiento técnico podemos llevar a la persona, ¿sí? De decirle, mira, hay una herramienta por acá, utiliza esto, aplica esto. En coaching no. En coaching yo no le digo a la persona qué hacer. En coaching lo que hago es, a través de preguntas, voy llevando a la persona a que se descubra e identifique esa construcción, ¿sí? Y qué tanto esas construcciones que están acá, esas creencias,
pues también están cerrándole posibilidades y por eso tiene los resultados que tiene. Entonces empezamos a hacer un análisis, pero a través de esa conversación muy fluida, muy natural, muy cercana y muy humana, porque es conectar con ese ser humano en toda su esencia y su esplendor maravilloso, y desde ahí descubrir quién es ese ser único e irrepetible y qué está pasando con esa persona. Entonces digamos que cuando queremos como derrumbar ciertas creencias, ciertas construcciones, el coaching es súper efectivo. Inclusive lo vemos a veces en consulta, uno está haciendo psicoterapia y de pronto se le sale una pregunta muy desde el coaching y como que ¡pum!, aparecen las llaves y uno dice wow, era por acá, y te empieza a ayudar como a direccionar ese camino de ese proceso, entendiendo y haciendo una salvedad importantísima que el coaching no es terapia. El coaching no es una terapia, es un proceso de acompañamiento y de llevar a una persona a unos niveles distintos de comprensión, de análisis y de resultados. Muy bien, muy bien. Hay un elemento importante y es que cuando trabajamos desde psicoterapia partimos de un problema. Entonces le pregunta al paciente cuál es el motivo de consulta que trae y pues la descripción del problema de por qué se está dando y demás. El coaching no parte desde un problema, sino surge de entender que la persona ya está completa, que él es el experto de su vida, que él ya tiene todas sus respuestas, que simplemente hay que ayudarle a escarbar allá lo que la persona ya trae. En psicología sí tenemos la sensación de que la persona adolece algo, en el caso de coaching ya está completa y no necesita nada más. Y eso es un elemento importante, porque en psicoterapia el paciente a veces dice, pero usted qué haría, pero deme el consejo, pero usted qué opine. Y pues digamos que el psicoterapeuta sí tiene una labor más activa de decir, mira, haga esto, haga lo otro, haga ta. Quien toma la decisión claramente siempre será el consultante, pero como que te da más permiso para que tú puedas sugerirle algunas cosas que le puede ayudar. El coaching, pues digamos que al final puede dar algunas herramientas de trabajo y demás, pero la parte inicial es tal cual las preguntas poderosas que se manejan dentro del proceso. Hay técnicas. Entonces están las preguntas ANIS, que la pregunta sea abierta, porque si tú haces una pregunta de sí o no, pues seguramente la persona no va a ir muy de fondo para poderlo hacer. Usted sí quiere no sé qué, pues de pronto la respuesta es sí o no y tal vez no es la forma adecuada para poderlo hacer. Que sean neutras, es decir, que no vengan cargadas con la respuesta, porque si yo le pregunto a una persona, por ejemplo, ¿usted quiere ganar más salario? Pues esa no es una pregunta neutra, porque es una respuesta que ya tiene la respuesta. ¿Quién va a decir no quiero más plata? Va a decir sí, se puede, qué bueno, gano bien pero me gustaría más o no tengo problema. Como que eso finalmente no es una pregunta completamente direccionada y pues la persona simplemente no tiene que esforzarse mucho para contestar. Y la idea es que desde el coaching vayamos muy al fondo para poder encontrar qué es lo que sucede y podamos hacer las cosas de manera distinta. Esto digamos en temas de neutra. Que sea inesperada, como que el coaching no espere esa pregunta, porque normalmente lo que busca el coach es desestabilizar un poco el ciclo narrativo que trae la persona. La persona ya se ha contado muchas cosas, ya se ha dicho muchas cosas y a veces cuando la pregunta es inesperada se rompe un poco el ciclo y la persona queda como pues yo nunca había pensado en eso, pues sí, de pronto no quiero estar en este trabajo, pero bueno, y como que me rompe un poco la secuencia de lo que yo traía y tal vez me hacen pensar de cosas diferentes allí. Y otro elemento es que sean preguntas sencillas. Si yo hago preguntas extremadamente elaboradas, pues puede que la otra persona me termine respondiendo otra cosa porque yo estoy saciando mi deseo de ser muy técnico, de ser muy académico, de conocer muy bien la información, pero puede que la otra persona no la esté interpretando. Entonces la idea es que las preguntas sean sencillas. Una de las cosas que a mí me costó mucho trabajo, mi dedo en la práctica, es que yo normalmente preguntaba como en bloques de 3 o de 4 y el coaching te obliga a una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta, y el ciclo, y también se maneja en psicoterapia, es que el 25% lo hablas tú y los otros 2/4, si lo hablamos de 3/3, lo habla el consultante y no eres tú el protagonista, sino es la otra persona y demás. Y era hacer una sola pregunta. Entonces yo le decía a la persona, bueno, ¿y por qué vienes? ¿Qué te trae aquí? ¿Cómo te estás sintiendo? Cuéntame un poco de ti. Entonces la otra persona dice como, bueno, y así preguntaba yo. Y en el tema del coach es pregunte cómo viene. Y después, ¿qué? Y lo organizando para que sea una danza de manera distinta. Y pues tal vez en psicoterapia estamos acostumbrados a tener un poco más el protagonismo, digamos que uno es más se permite un lugar más privilegiado. En el coaching no te ubicas en ese lugar, sino te ubicas en otro lugar de manera importante. ¿Te ha ocurrido que tú inicias un proceso terapéutico con alguien y luego la persona te dice, no, mejor hagamos esto desde coaching y demás? ¿O tú eres el que normalmente direcciona qué es lo que necesita la persona para poderlo manejar? ¿Te ha pasado un caso, el otro? ¿Cómo lo administras? Bueno, yo normalmente cuando es psicoterapia me enfoco en psicoterapia. Sin embargo, he descubierto, y esto es algo que me parece interesante,
los saberes no pelean. Los saberes no pelean, ¿sí? A veces esas construcciones limitantes las ponemos los mismos terapeutas. No, esto no se puede, tiene que ser de esta manera. Y algo que he aprendido en mi experiencia terapéutica es que se pueden integrar saberes siempre y cuando sea la solicitud o se dé la solicitud o se permita con el consultante. Hay consultantes que dicen, no, yo quiero totalmente clínico este proceso, se les respeta, pero hay personas que yo les comento desde el inicio, venga, ¿qué pasaría si involucráramos algunos ejercicios de coaching en las sesiones? ¿Sí? Y me dicen, maravilloso, ¿sí? O la próxima sesión no va a ser psicoterapia, hagamos un ejercicio de coaching. Y voy como integrando, voy como moviendo las herramientas. Yo siento que ahí sí tomo un poco la rienda y empiezo a llevar el camino y finalmente voy viendo es qué sucede con la persona y qué tanto le está haciendo sentido o está generando el objetivo que nos propusimos. ¿Sí? Ahí digo, ahí vamos por buen camino. Entonces fíjate que se está dando. Ya es otros escenarios, por ejemplo, cuando nos contratan a nivel organizacional para hacer coaching ejecutivo, coaching de liderazgo, coaching de equipos, pues ya vamos claros. Aquí venimos es a esto, a hacer coaching, y allá el proceso es netamente desde allí. Me ha pasado es otra cosa, que haciendo coaching se me atraviesan algunas preguntas terapéuticas desde lo clínico, ¿sí? Y digo, aquí no es el lugar. Me pasó hace poco en una organización, estaba haciéndole un coaching ejecutivo a una persona, estábamos hablando, ella puso un tema y a mí me apareció una pregunta y cuando hice conciencia dije, esta pregunta no tiene nada que ver con el proceso ejecutivo, ya se iría más a lo clínico, e inclusive en algún momento me llegó un flash así de, esto es muy de constelación familiar, pero dije, ¿qué hago? Distinciones, momentos, los saberes no pelean, pero estamos en un ejercicio para el que estamos trabajando es coach. Entonces sí se puede ir manejando, inclusive a veces las personas sienten como que el proceso se ha llevado tanto a un ritmo de ayudarle, de guiarla, que no se dan cuenta, de pronto si no conocen las distinciones, dicen yo no sé en qué momento he estado en terapia y en qué momento me hizo coaching, como que las dos aparecían, pero se va dando una danza muy bonita y se puede digamos construir. Tengo una amiga que me decía, Eduardo, yo hago psico-coaching. Yo decía psico-coaching, ¿cómo decía? Decía, sí, lo voy a hacer, integro las cosas y van fluyendo y se van dando de manera bien interesante, ¿sí? Y yo decía, bueno, me parece interesante esa mirada. Son saberes y son construcciones que a la final, si estamos respetando a ese otro, si estamos cuidando a ese otro, si lo estamos ayudando, no le veo ningún inconveniente. Que es importante sí decirle a la persona, porque en la ética profesional está decirle, mira, hoy te hice estos ejercicios, esto tiene que ver con coaching. Inclusive yo hago la distinción, yo estoy trabajando con la persona desde lo clínico y digo, mira, te voy a hacer una mirada desde la distinción del coaching, y ahí le pongo como sobre la mesa y dice, ay, esto me hace sentido, qué chévere, y vamos jugando, pero que la persona sepa qué está pasando. ¿Qué está pasando? Porque finalmente es su proceso, su psiquis, su caso, y hay que mirarlo de la manera más respetuosa. Muy bien, muy bien. Una de las cosas que yo he notado en coaching es que a veces yo voy por una meta en particular y luego cuando se empieza a hacer la exploración con esas preguntas poderosas vemos que lo que realmente la persona necesita es otra cosa. Entonces de pronto llega la persona y dice, no, es que yo vengo acá porque quiero comprar un carro y he estado detenido y no he avanzado y siento que algo pasa que no lo estoy logrando en ese momento. Entonces cuando empiezas a explorar, de pronto no es el deseo de comprar el carro, sino el hecho de sentirte valioso, que tú aprendiste que si tienes un vehículo la gente te va a reconocer, te va a ver como alguien importante, va a valorar lo que tú eres y te va a dar algo como de dignidad y como de autoestima. Entonces lo que tenemos que trabajar no es la compra del vehículo, sino de pronto el fortalecimiento de la autoestima o de la imagen personal o de sentirte suficiente o alguna herida que se está presentando, y a veces vamos un poco más allá. Entonces a veces vemos la primera capa, que en otra sesión de los podcasts que estamos haciendo hablábamos del iceberg, y veo esa primera capa, pero de pronto de fondo lo que estoy queriendo encontrar es algo distinto que podría hacerlo de manera interesante. Tanto en la práctica clínica como en el coaching, pasar a la acción es absolutamente fundamental. ¿Qué podrías decirnos a partir de eso? Porque a veces como que yo voy, me hacen muchas preguntas, me quedo reflexionando, pero si eso no lo amarro con alguna acción puntual, ya lo hablábamos en uno de nuestros podcasts, ¿qué podría hacer? ¿Cuáles son las acciones que normalmente desde el coaching puede hacer una persona? ¿Qué ejercicios, qué actividades? ¿Qué le puede ayudar como a decir, voy a despegar un poco este tema y voy a quitarlo solamente del plano mental y narrativo y lo voy a pasar a la conducta con alguno de los canales de respuesta? ¿Cuál es la acción diferente que voy a usar? Pues mira, cuando yo hago los ejercicios de coaching, algo que me gusta es ser creativo, ¿no? Entonces, a veces las personas dicen, ay, yo he hecho tantos procesos como de constelaciones, terapia, y es una habladera, de pronto como que el terapeuta se enfoca mucho en hablar, busco caminos distintos.
¿sí? Entonces, tengo unas tarjetas con imágenes, tengo unos muñequitos con emociones, tengo tableros y desde ahí empezamos a generar construcciones interesantes de el caso. Ven, hagamos una lista, miremos esto, escribe esto, identifica tu mundo emocional, hasta he hecho ejercicios de cuerpo, ¿sí? He hecho ejercicios donde pongo a la persona, ven, identifiquemos tu cuerpo, cómo es en el día a día, cómo es con tu pareja, cómo es tu cuerpo a nivel de en tu sistema familiar, y a partir de ahí aparece un montón de información. Y luego, cuando ya hacemos todos estos ejercicios de conciencia, de descubrimiento, de identificación, de lo que llamamos en coaching el quiebre, ¿no? Porque vivimos a veces en transparencia y la transparencia es como que vivo habituado a cosas y cuando se rompe esa transparencia es que llega el quiebre porque algo me hizo conciencia. Dije, esto no me está gustando, esto no está funcionando, esto me está generando malestar. Desaparece ese quiebre y voy al proceso. Y luego viene el camino que ya es el cambio, ¿sí? El cambio fuera del escenario de coaching, ¿sí? Del ejercicio del coaching. Y es empezar a trabajar, por ejemplo, libros, películas, escritos, retos, porque digamos que una de las cosas que a mí me parece interesante es llevar a las personas a romper esos esquemas de la zona de confort, ¿no? Entonces siempre hago lo mismo, hablo de la misma manera, actúo de la misma forma, manejo los conflictos de la misma manera. Entonces les digo, bueno, hagámoslo distinto, ¿sí? ¿Qué pasa si empiezas a conversar de una manera diferente con tu pareja? ¿Qué pasa si empiezas a hablarte distinto cuando te miras al espejo? ¿Qué pasa si haces unas notitas y escribes alrededor del espejo, las pones alrededor del espejo y las lees cada día? ¿Qué pasa si empiezas a generar el conflicto o no a solucionarlo, no a generarlo, a solucionarlo de una manera diferente? Antes te ponías bravo, huías, manoteabas, gritabas, y ahora de pronto, ¿qué tal si te paras en una posición de escucha? Y le dices a esa persona, ven, quiero escuchar porque estás molesto, cosa que antes no hacías. Entonces realmente generar cambios en esas rutinas y en esas maneras de abordar las situaciones que en ese momento reconoce como quiebre, como lo que me está incomodando y me está molestando. A mí me encanta el tema de las películas, de los libros, de los podcasts, incluso sugiero podcasts, sugiero videos para que las personas también escriban o tomen la información que les llega, ¿sí? Yo puedo ponerle el mismo libro a una persona, la misma película, y cuando analizo con los diferentes coaches qué te llegó, es lo que les llega de acuerdo a su observador y a su situación particular. Entonces lo que para mí era importante, esto fue relevante, esta escena, no, para mí fue esta y para mí fue esta. ¿Quién tiene la razón? Los tres, o cada persona desde el lugar que lo hace. Entonces siento que también ese proceso de ir haciendo descubrimientos fuera del escenario de coaching, más los cambios conductuales, más los retos que se proponen, son las mejores tareas que pueden aparecer. Muy bien, muy bien. Existe todo ese proceso empresarial donde podemos hacer coaching ejecutivo, que es con los líderes de la compañía o con las la empresa la decisión que la empresa tome de quién va a colocar en procesos tanto de coaching como de mentoría en algún momento, que sería un proceso individual donde tú vas, tomas un nivel de diagnóstico, desarrollas un plan de acción, empiezas a validar esas habilidades que necesitas desarrollar en la persona, pero lo haces muy mancomunado con el área de talento humano o con lo que la empresa desee. Por ejemplo, dice, yo quiero que esta persona tome coaching porque tiene muy mal relacionamiento con su equipo y es un líder y hemos tenido bastante rotación en el año, por favor ayúdanos. Entonces vamos, detectamos qué es lo que le pasa a la persona y pues hacemos un plan de trabajo para poderlo hacer. Cuando se hace a nivel empresarial casi siempre hay que entregar informes y reportar alguna información. Se firma un acuerdo de confidencialidad para mantener todo lo privado e íntimo lejos del informe, pero sí todos los temas organizacionales, porque si es la empresa la que hace el pago de este dinero, pues va a querer como primero ver los resultados en la persona que entregó para este proceso, pero también que tenga algún reporte, algún informe para sus sistemas de gestión de calidad de manera constante. Al igual que cuando se hacen procesos de equipo, a veces tenemos un área que de pronto sí factura muy bien, pero tiene un relacionamiento terrible, pelean todos los días, hay problemas y necesitamos ver qué es lo que está sucediendo y cómo lo vamos trabajando para que puedan ir mejorando. Por lo tanto, si tú estás interesado en un proceso de coaching, ya sea individual o sea un tema de empresa, cuéntanos. Y con eso conoceremos cuál es la situación y a partir de eso decidimos si lo más conveniente para ti será un proceso de coaching o sea un tema de entrenamiento tradicional que no tenga nada que ver con coaching o un tema de psicoterapia para poder mirar cuál es el camino que se tiene. Lo que vemos en la superficie es solo eso, lo que está en la superficie, pero con diferentes técnicas podemos profundizar y encontrar unos caminos más interesantes de trabajo en este momento.
Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho por habernos acompañado, por estar aquí con nosotros, por siempre brindarnos todo este conocimiento. Recuerden que si necesitan material de coaching nos pueden escribir y tenemos un montón de cosas para compartir. Entonces nos escriben y les podemos hacer llegar con muchísimo gusto material para que, por si quieres profundizar para ese tema, ya sea para ti, para tu empresa o para algún amigo que pueda estar requiriendo, con muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros, Comunidad Ebullición. Somos tu mano amiga. Ebullición Mental.